Que tú derrames sobre nuestras vidas, Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que podemos tener hoy de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas algo nuevo, Rey. Por eso, Señor, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Rey. Multiplicar todo lo que tú nos enseñas a diario. Gracias por las enseñanzas que tú, Padre de la Gloria, permite, Señor, que podamos tener para aprender y que nunca nos engañen, que nunca nos traicionen. Por eso te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y mis amados santos y santas, recibimos al Espíritu Santo como Él se lo merece. Podemos sentarnos. Bueno, vinimos hablando sobre los pactos, ¿cierto? Hoy entramos al cuarto pacto, el pacto abrahámico, o sea, con Abraham, ¿cierto? Génesis capítulo 12, vayamos allá a la Biblia, Bereshit es Génesis, capítulo 12. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Yahweh había dicho a Abraham, no Abraham, Abraham, ¿cierto? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí el Señor hace una promesa. Le dice a Abraham, vete de tu tierra. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy hemos obedecido la palabra de Yahweh? Él nos ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero muchas veces queremos estar arraigados ¿a quién? A papá y a mamá. Para que tú puedas desarrollar bien tu ministerio, tú tienes que desarraigarte de la parte afectiva y emocional. Porque mientras tú estés agarrado, ligado, transferido, hermano, hermana, tú no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque tal vez la familia de Abraham le pudo haber dicho, eso para que se va por allá, para que va tanto a la iglesia, eso mire que usted se va a improvisar, eso no le crea. Eso es lo que a nosotros a diario nos dicen nuestros familiares. Por eso el Señor, cuando deposita un ministerio en nuestras vidas, Él quiere que nosotros nos desliguemos de toda parentela, porque la parentela es la que no nos deja avanzar. Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero muchas veces parecemos como por ahí la propaganda que dicen, que lleva 10 años y está agarrado, los hijos que todavía están agarrados a los padres, ya con 30 y pico de años y todavía ahí metidos. No, mi hermano, mi hermana. Hay un país que a los 18 años ya el joven tiene que ir a buscar horizontes. Pero aquí parecemos bombril, lógicamente con el respeto de ustedes. Pero por eso son hijos malcriados, mal consentidos, porque ellos no han pagado el precio que ha pagado papá y mamá, esforzándose, trabajando para dejarles algo, mientras que ellos simplemente lo tienen todo en casa y ahí se parquean y parecen bombril, como dicen por ahí. Entonces esto es para nosotros. Si Yahweh le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, era porque él sabía que Abraham no se iba a desligar fácilmente de la casa de su padre, o sea que Abraham vivía todavía en casa de papá, a la tierra que yo te mostraré, o sea, a donde el Señor nos quiere llevar. Y haré, mire lo lindo, y la palabra es para nosotros, y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos de nosotros queremos ser nación grande? Para ser nación grande tenemos que obedecer, no ser desobedientes. Y cuando nosotros somos obedientes, Yahweh nos bendice y engrandece nuestro nombre. ¿Por qué dice la palabra engrandeceré tu nombre? Porque él se llamaba Abraham y después le colocó Abraham. Y ya vamos a ver la diferencia entre Abraham y Abraham. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendición? Todos, ¿cierto? Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Desprendernos de aquellas personas que no
nos dejan avanzar. Entonces, este pacto con Abraham es un pacto incondicional. Haga lo que haga Abraham, el Señor cumple su promesa. Hagamos lo que hagamos nosotros, Él va a cumplir la promesa, hermano, hermana. Entonces, después de la era posluviana, en pleno desarrollo del hombre no regenerado. ¿Por qué dice no regenerado? Porque no se había regenerado, no había sido transformado, no había sido cambiado. Entonces, para que lo tengamos claro, esos conceptos, cuando se habla de regeneración o de cambio. Entonces, no se había regenerado bajo el pacto de Noé. ¿Sí ven? Para que lo tengamos claro, entonces ayer vimos el pacto noémico, ¿cierto? Para que ustedes se pongan a analizar y hagan un comparativo dentro de los 7 pactos que nos compete a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que esos 7 pactos a cada uno de nosotros nos deja algo de enseñanza. Entonces, Yahweh se dedica ahora a desarrollar los propósitos en Abraham. ¿Sí ven? Había un propósito para Adán y Eva, no lo cumplieron. Había un propósito para Noé, no se alcanzó a cumplir. Pero aquí Yahweh quería o quiere desarrollar los propósitos con Abraham y con nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí en este pacto vemos el periodo patriarcal, o sea, los patriarcas. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Ellos son los patriarcas. También un periodo israelita, o sea, el proceso que el Señor llama al pueblo de Israel para bendecirlo y que el pueblo de Israel sea de bendición. La pregunta para ustedes, ¿será que el pueblo de Israel al día de hoy no es de bendición? Claro, claro. En Salmo 122:6 dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y es una orden. Nosotros tenemos que hacerlo, pero no muchos cristianos oran por la paz de Jerusalén. ¿Sí? Entonces ahí radica la promesa. Y otra es la parte eclesiástica, porque a partir de ahí, entonces vamos a empezar a ver más adelante la parte sacerdotal. Bueno, entonces, primero comenzó con Abraham. En el año 1963 antes de Cristo, 423 años después de que el Señor había hablado. Entonces, ¿cuántos años llevamos desde ese tiempo hasta el día de hoy? ¿Cuántos? ¿O cuántos milenios? Estamos proféticamente pisando un milenio que es el número 7, que para los teólogos, los estudiosos, es la terminación de esta historia. Pero muchos no se alcanzan a percibir lo que está diciendo la Biblia. Entonces, para que lo tengamos presente, que el Señor empieza a hacer postulaciones para lo que va a ser el propósito de Abraham en nuestras vidas. Él lo prometió, dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Sí? Cuando tú siembras en un ministerio de sana doctrina, tú recibes bendición. Cuando tú recibes donde no es de buena doctrina, sus finanzas se aprietan mucho. Entonces aquí dice, bendeciré a los que te bendicen. Todos los que nos bendicen son bendecidos. Dice la palabra que el que le da a un pobre le está prestando ¿a quién? A Yahweh. ¿Sí? Entonces, hermano, hermana, cuando tú vayas a dar, trate de darle a la persona pobre, a la persona que en verdad lo necesita, porque tú le estás prestando a Yahweh. Y dice, y a los que te maldijeren, maldiciré. ¿Sí? Hermano, hermana, no hay necesidad de que tú maldigas a nadie, porque es que la palabra es clara.
Si a ti te maldicen, tranquilo que el Señor hace justicia por ti. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy, nosotros somos de bendición. Pero nosotros no queremos seguir el legado de la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros todavía hay desobediencia. ¿Cuántos ministerios hay dormidos en esta noche? ¿Sí ven? Todos tienen un ministerio, todos tienen un don, un talento, pero están dormidos. Por eso no han podido recibir la bendición como Yahweh le prometió a Abraham. Y dice, y se fue Abraham. ¿Sí ven? En ese tiempo no habían mapas, en ese tiempo no había cartografía, en ese tiempo no habían calles, carreras, veredas, fincas, nada. Era todo desértico. Y el Señor le dijo, sal y yo te mostraré. Y el Señor nos quiere mostrar la bendición a cada uno de nosotros. A muchos ya el Señor les mostró la bendición, pero no se han percibido de la bendición que el Señor ya les mostró. Y dice, y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿cuántos años? Cuando salió de Harán. ¿Sí? Una persona a los 75 años, si nosotros a los 40, a los 50, ya estamos cansados, ya no queremos caminar, ya todo lo queremos en transporte, porque hermana, mire lo que dice la palabra. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Sí ve? Entonces no espere, mi hermano, mi hermana, quítate el sofisma de distracción de decir que el Señor solamente llama a los jóvenes. El Señor llama también en edad avanzada a las personas. Por eso para Él nunca es tarde el llamado. Tú no puedes decir, pero ¿por qué no me llamó de jovencito? Porque no era el tiempo. Todo tiene un tiempo. El Señor necesitaba que tú vivieras una experiencia en el mundo para ahí sí llamarlo y que la experiencia tuya le sirva para llevar la palabra. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? El Señor permitió que él viviera ese mundo. ¿Para qué? Para después llamarlo e irle a predicar a los gentiles. Entonces, hermano, hermana, por eso no te preocupes. A los jóvenes los necesita con un propósito, a nosotros también con otro propósito, pero nunca refunfuñemos diciéndole al Señor, ¿por qué no me llamó a la edad de Eliseo? Era el propósito del Señor, o de las niñas, ¿cierto? Que tal vez ya tú estás en un estado que tú dices, no, yo para qué quiero servir, no, yo ya estoy vieja, yo ya estoy viejo. Hermano, te digo que para Yahweh lo único viejo es la cédula, porque Él te puede renovar las fuerzas. Entonces, hermano, hermana, no nos preocupemos, nunca es tarde. Cumplamos el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, hermano, este pacto con Abraham fue instituido con el llamamiento de Abraham. 10 años después, vayamos allí a Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, por favor. Y nos vamos a dar cuenta, todo el periodo patriarcal fue la época que Yahweh le dio a Abraham. Dice la palabra, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión. ¿Sí ve? ¿Existen las visiones? Claro. Pero tengan mucho cuidado, ¿quién te está mostrando la visión? ¿Cierto? Entonces dice la palabra, diciendo, no temas. Hermano, mire, no temamos por el llamado. Si el Señor te dijese hoy, deja el trabajo y sírvame, ¿tú lo harías? Podemos decir por emoción, sí, claro, yo lo haría. Pero ¿será que cuando llegare el día del arriendo y tú le estés sirviendo al Señor, no esperando tu mensualidad de la empresa, tú dirías lo mismo? Tú empezarías a verla por ahí, como dicen los jóvenes, la verías gris.
me faltan 10 días y no tengo para el arriendo. Señor, es que servirle a ti no vale la pena. Yo te digo que sí. A última hora, Él responde. Hermano, hermana, pero como estamos dependiendo de la quincena, del mes, de la semana, del día, por eso nosotros no nos desprendemos. Por eso el Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Hermano, hermana, qué bendición, porque ese Padre perpetuo, que es Yahweh, es el mismo Padre, es el mismo escudo, y nosotros seremos galardón y seremos engrandecidos. ¿Cuántos quieren ser engrandecidos? Pero hermano, hermana, tenemos que ser obedientes. Y dice el 15:2, por favor. Geraldine, 15:2. Y respondió Abraham, Señor Yahweh, ¿qué me darás? Mire el interrogante. Si le sirvo, ¿qué me das? ¿Sí ven? Interés, ¿cuánto vales? ¿Cuánto sirven desinteresadamente? Por eso ser pastor de oficio no es fácil, porque hay la enseñanza para la congregación de que se depende solamente de quién, de Yahweh. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseo Eliezer. Entonces, ¿sí ven? Abraham pensaba, yo le sirvo, pero ¿tú qué me vas a dar? Y muchos hermanos, hermanas, piensan, yo voy a la iglesia, pero ¿qué me da la iglesia? La iglesia no te da nada. El que te va a dar a ti es el dueño de la iglesia, no es el pastor, el Yahweh o Yeshua HaMashiach. Pero si tú vienes con la disposición, porque aquí Abraham le dice, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijos. ¿Sí? Ya lo cuestionó. Pregunto, ¿será que nosotros podemos cuestionar a Yahweh? Aquí Abraham lo cuestionó. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijos? ¿Será que Yahweh no sabe nuestras necesidades? Y Abraham le dice, y el mayordomo de mi casa es ese, Damaseno Eliezer. ¿Sí? El Señor lo conoce todo, hermano. Pero Él no necesita que le estemos restregando. Señor, es que tú conoces mis necesidades. Señor, no le puedo servir porque es que no tengo para el arriendo. Hermano, si tú le sirves, hermana, si tú le sirves, Él te va a dar la provisión. Pero no todos viven de oficio. Algunos hacen como Saulo de Tarso o Pablo. Trabajan en el mundo, pero por eso las ovejas están descuidadas. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene tiempo para dedicarle a sus ovejas. Él le programa la necesidad a una oveja. Porque si él trabaja y la oveja tiene una necesidad, ¿será que él va a dejar de trabajar por atender la necesidad de la oveja? No. ¿Sí? Entonces es cuando nos volvemos programáticos. Puedo atender el día sábado. Y entonces la pregunta es, si la ovejita tiene un problema grave en la semana, ¿qué hace? Se va para otra iglesia, vienen los pastores sustitutos, o Hachatán le dice, te tengo el sitio, y el cristiano se va para el brujo o el hechicero. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Además del llamamiento de Yahweh, se le apareció 6 veces. Yahweh se le apareció durante el llamado 6 veces a Abraham. ¿Sí ve? ¿Será que a nosotros no se nos aparece? Claro. Él se nos aparece. Pero nunca vaya a decir, le vi el rostro a Yahweh. ¿Por qué? Él es espíritu. Si fuera hombre como nosotros, te aceptaría. Pero pon atención, Él es espíritu. Sin embargo, dice la palabra que se le apareció 6 veces. Entonces, así el pacto de Abraham, primero, fue revelado. Segundo, fue confirmado entre Yahweh y Abraham.
¿Sí ven, mi hermano? Entonces, para que lo tengamos claro. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Prole es generación, ¿cierto? Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Qué bonito que la herencia nuestra se la dejemos a nuestros hijos. Pero muchas veces los hijos, ¿qué hacen? Se matan por una herencia. La demora, papá, mamá, es que ya tú seas, como ellos le dicen, un viejito decrépito. No te van a tener paciencia, sino más aún, que tú estás lúcido o lúcida y no te tienen paciencia. Ponte a pensar, mamá, papá, en 10 años. Tus hijos no les van a tener paciencia. Ellos van a desear o que se mueran o los meten a un lugar geriátrico. Y ellos dicen, estoy haciendo una gran obra. Mentiras. Porque papá, mamá, yo te pregunto en esta hora, ¿será que ustedes no son condescendientes con el hijo bombril? Claro. Aún casados. Y llegan a tu casa y tú los atiendes, ¿cierto? Pero hermano, hermana, uno como hijo muchas veces desagradecido. Tengamos mucho cuidado. Porque aquí Abraham le dice a Yahweh, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Por eso hoy vemos el problema entre Israel e Irak y los musulmanes. Ellos hacen parte de Ismael. Ismael no era la promesa, para que tengamos claro. No fue el primogénito espiritual, fue el primogénito de un momento en que Sarai le dice a Abraham, tu sierva no te puede dar hijos. Pero mire la quinceañera de Agar, y claro, el viejito Abraham con 76 años, 77, y la veo, oh caramba, renuévame Señor. ¿Sí ven? Ahí sacó fuerzas y ahí viene un problema, como tú lo quieras llamar, fornicación, adulterio, lujuria. Incitó a su esposo. Entonces muchos dicen que la promesa era Ismael. No, la promesa, ¿a quién se la prometió? A Abraham y a Sara. No se la prometió a Abraham y Agar. ¿Sí? Entonces la promesa es para Abraham y Sara, que era y fue Isaac. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que pese a que Ismael no fue bajo el propósito, el Señor lo bendijo. Pero hasta el día de hoy, Irak, toda la parte de Palestina, todo eso, son los grandes enemigos de Israel. Por eso tenemos que orar por Israel. Y lo dice 122:6 de Salmos. Tenemos que orar por la paz. Todos los días tenemos que hacerlo, como saber que tú tienes que desayunar. Entonces dice, luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredaré ¿Sí ven? No era él, era el hijo con su esposa. ¿Cierto? ¿Cuántos son hijos fuera del matrimonio? Un escache de papá. No son hijos de herencia, para que tú lo tengas claro, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sí ve? El hijo del matrimonio, para que lo tengamos claro. Entonces, por eso, mamá, esposa, no le diga a tu esposo, mire, vaya, mire a ver qué hace. Cuidado, porque tú le estás abriendo la puerta. Tú le estás abriendo la puerta. ¿Y qué hace Hasatán? Coge al esposo de la mano y lo lleva y le muestra una de las rosas del jardín del infierno y lo hace caer. Después, tú no tienes la autoridad para decirle adúltero, fornicario, pecador. ¿Por qué? Porque, mamita, tú le abriste la puerta y Hasatán lo sacó y le puso. Nunca diga eso. ¿Sí? Todo se puede
llegar a un acuerdo hablando, comunicándonos, pero aquí no hubo la comunicación porque Sara se vio impotente. Sara no creyó a la promesa. Y yo te digo hoy, mujer, si te han dicho que tú eres estéril, estéril el diablo. Ese no produce nada, ese no fructifica. Pero tu vientre no es estéril. Espere en el tiempo de Yahweh. Lo que pasa es que muchas veces maldicen el vientre de la mujer. Aún el médico dice, usted es estéril. Pero aquí se han visto dos milagros sobrenaturales. Que la medicina ha dicho, no tendrán hijos. Y viene el Señor y aquí les confirma y al poco tiempo. No al 10, 20 años, no. Palabra suelta y al mes ya están embarazaditas. Gloria a Dios. Porque hay que saber creer, ¿cierto? Porque todos decimos, no, yo creo, pero ¿cómo crees? A tu manera. Pero yo creo diciendo, esa palabra es para mí, me aferro a la palabra, y cuando tú te aferras a la palabra, hermano, hermana, tú ves lo sobrenatural. Vayamos a Génesis 26, 2, por favor. Génesis 26. Entonces, fue confirmado a Isaac. Génesis 26. Miren. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo. ¿A quién le habló? A Isaac. Porque Isaac quería que, por eso la confirmación, estamos hablando de los patriarcas. Isaac, ¿a dónde quería ir? A Egipto. Porque él dijo, el Señor bendijo a mi papá en Egipto. La tierra prometida no era Egipto. Sin embargo, por la hambruna, Abraham bajó a Egipto. Y el Señor lo bendijo pese a todo. ¿Por qué lo bendijo? Por la obediencia. No es que porque estemos parados aquí seamos santos. El Señor muchas veces por la obediencia o muchas veces por el amor a ustedes no nos corta de los altares. ¿Sí ven? Para que no te las des de santo, que diga, yo voy a predicar, eso es fácil predicar, claro. Pero seguir pagando un precio no es fácil. Entonces dice aquí que Yahweh se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, porque ya no te voy a bendecir. A tu papá lo bendije porque había un tiempo de abruma, de escasez, y la promesa tenía que cumplirla con él. Pero tú no vayas a descender. Habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuál era la tierra? Gerar. Gerar es la tierra de Isaac. Hermano, hermana, si tú estás en esta iglesia, es porque el Señor te va a bendecir aquí. No espere a otro lugar. No te vayas para otro lugar. No vayas en desobediencia. Y dice, habita como forastero en esta tierra. ¿Sí ve? Muchos son forasteros en las iglesias, porque muchos no son hijos espirituales de los pastores, ¿cierto? Aquí, hijos espirituales, no hay. Así. Noé. Pero no es de la Biblia. El Noé que ustedes están viendo ahí. ¿Sí ven? Ustedes habitan ¿qué? Como forasteros. No los bendijeron donde ustedes nacieron. Tengámosla claro. Por eso queremos estar donde, allá en la iglesita grande, porque es que allí nací. Pero allá el Señor no te va a bendecir. ¿Cuánto tiempo llevas o llevabas allí sin recibir bendición? Entonces dice aquí, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Pero en obediencia. Isaac al principio quiso ser desobediente, pero él entendió que el que le estaba hablando era ¿quién? Cuando a ti te hable Yahweh, hermano, haga caso. Cuando a ti te hable el hombre, piénselo. Cuando te hable el pastor, ¿qué? Obedezca. Obedezca.
Obedezca cuando el pastor te hace una observación. Obedezca cuando el Señor te hace un pequeño reclamo. Porque si no, tú no recibes bendición. Y el común del cristiano es: me voy de la iglesia, ya no vuelvo a esa iglesia. Tranquilo, mi hermano, hoy el Señor te está hablando, hermano. Guste o no le guste, Isaac se tuvo que quedar. Y él dijo: bueno, voy a poner a prueba al Señor, voy a sembrar. Él sembró, y ¿qué dice la palabra? Que fue bendecido y fue uno de los hombres más ricos de los que habla la Biblia. Muchos dejan de diezmar porque se ponen bravos con el pastor o con la iglesia. Nunca haga eso, porque cada vez que tú le quitas al Señor, el Señor la bendición se la está frenando. Independientemente de que tú te pongas brava con el dueño de la casa, tú tienes que pagar el arriendo, ¿cierto? Independientemente de que te pongas brava o bravo con el pastor, tienes que traer tu diezmo. Pero la retaliación en desobediencia hace que la persona diga: yo no voy, y le quita al Señor. ¿Cómo pretendemos que nos bendiga el Señor? Entonces dice: y te bendeciré, porque a ti, mire una vez más, le confirma la promesa. ¿A quién? Al hijo, a Isaac, ¿cierto? Y a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que dice: ¿con quién? Con Abraham. Ya era Abraham, tu padre. El Señor dijo: y engrandeceré tu nombre, Abraham. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Si queremos bendición, hagamos lo que dice la palabra: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras. Nuestros hijos serán súper bendecidos. Yo lo declaro en esta noche. Nuestros hijos no pasarán necesidades, vicisitudes como nosotros las pasamos. Si tú tomas en esta noche esta palabra y eres obediente, no espere que el Señor bendiga a tus hijos si tú no te has puesto orden con el Señor. Por eso, hermanos, siempre yo lo digo: tú puedes trabajar y trabajar y trabajar en Egipto, pero nunca vas a ver bendición. ¿Por qué? Porque la tierra que el Señor te entregó está allá, y tú no estás entregando lo que tú tienes que entregar. No es al hombre, porque el Señor nunca le hizo el pacto para decir: bueno, deme y yo le doy. Simplemente el Señor le dijo: siembra y recoge. Ustedes van a recoger. Los obedientes de esta iglesia se van a dar cuenta cómo el Señor, el 2021 me decía el Señor, yo estaba hoy ministrando en otro lugar, y me decía el Señor: así como está esta iglesia, así va a ser la tuya, porque es una iglesia súper grande. Y había mejor dicho, tanta gente necesitada de lo que es cartografía, de lo que es psicología espiritual. Y ellos decían: denos más. Estaba programado para 1 hora y me extendía 4 horas de enseñanza. La garganta, gloria a Dios, el Señor me la fortalece. Pero veía la necesidad. Yo decía: Dios, si así los de la iglesia fueran, pero no son. ¿Sí ven? Porque nosotros nos creemos que ya no las sabemos todas. Y habían empresarios, había gente que decía: impresionante lo que el varón nos explica. Llevamos no sé cuántos años, nunca nos enseñan estos temas. Por eso el cristiano está en ruina, en pobreza, en escasez. Vivimos al día, al diario, por eso mismo, porque no conocemos el trasfondo de los pactos. Entonces, hermano, multiplicaré la descendencia nuestra, será de bendición, tendrán tierras, comprarán, hermano. Ellos no tendrán la pobreza de la pobreza que tuvimos nosotros. Todos estos jóvenes, ¿cuántos jovencitos? 5 con... ¿Tu nombre es? Alison, perdóname, Alison. Sí. 5 jóvenes
5 niñas, el Señor las va a bendecir. Ustedes se van a dar cuenta, si toman la palabra, que el Señor les va a dar universidad gratis. Tomen la palabra, no lo digo yo. Todo depende de sus padres. Porque si le van a... ¡Ay! Y ahora la plata para el semestre. Pregúntenle que dijo que les iba a dar universidad gratis. Pónganse, niñas, 5 años como meta. De pronto en 5 años yo ya no estoy. Pero pónganse en meta 5 años para hacer ¿qué? Primero, grandes siervas de Yahweh. Segundo, grandes profesionales. ¿Para qué? Para que no le mendiguen al hombre nada, sino que ustedes con sus propios medios digan, tengo como comprarme unos cachuchos, lo que sea, y no tengo que depender de ese que me humilla, y tras de que me humilla y me golpea para regalarme para unas toallas. Ustedes se tienen que formar. Mamitas y papitos, apoyen a los jóvenes. Que no hay plata, gloria a Dios, pero es que sabemos a quién le estamos pidiendo. ¿A quién? ¿Por qué nos preocupamos? Entonces piensen eso. También lo hizo con Jacob. Vayamos allí a Génesis 28, del 13 al 15. ¿Sí ve? Lo hizo primero con Abraham, después lo hace con Isaac, ahora lo hace con Jacob, o sea, con los patriarcas. Si lo hace con ellos, ¿por qué será que con nosotros no? Claro. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. O sea que le dio ¿qué? Transferencia, bendición. ¿Sí ven? Cuando a ti te bendice una persona próspera, tú eres próspero. Pero cuando te bendice una persona que ni fu ni fa, hermano, tú eres ni fu ni fa. Cuidado con las transferencias. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Sí? ¿Por qué le decía eso? Para que no perdiera ¿qué? Su linaje. Su linaje. Porque el nombre o el apellido no debía estar en otros lugares. Debían seguir una línea. La pregunta es, ¿nosotros hemos hecho así? Mire, con todo el respeto a las mujeres, ay, esos hombres colombianos ya nos tienen hasta aquí. Yo quisiera un extranjero. ¿Qué tienen los extranjeros que no tenemos nosotros? Entonces no hay amor, hay avaricia por querer ganar dólares o euros o como tú le llames. Y hermanas se enamoran a primera vista de un extranjero y las redes sociales son olímpicas para ello. Hermano, si tú eres infiel con el país donde el Señor te entregó, hermano, no espere nada bueno. Hermano. ¿Sí? También lo hizo con Moisés. Vayamos allí a Éxodo, capítulo 6, del 1 al 6. ¿Sí? Entonces, hermano, si lo hace con Abraham, si lo hace con Isaac, si lo hace con Jacob, si lo hace con Moisés, ¿será que con nosotros no? Si es un Padre perpetuo de principio a fin y la palabra se cumple, la palabra es para nosotros. Dice la palabra, Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Hermano, hermana, siempre Yahweh peleará por nosotros. Él es el guerrero. Él es el guerrero el que abre brecha para nosotros. Él no nos va a dejar avergonzar, hermano, hermana, pero tenemos que tener claro, obediencia, seguir lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿cuál era la importancia del pacto con Abraham? ¿Cuál era la importancia? Es la base de una seguridad estable. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio a Abraham estabilidad. Y a nosotros, si cumplimos, hermano, hermana, vamos a tener estabilidad.
y nuestros descendientes, hermano, hermana, todos tendrán estabilidad, tanto emocional, espiritual, como económica. Pero depende de nosotros cómo tomemos la palabra, cómo cojamos la palabra en esta noche. Tú puedes decir, no, es que es para ellos, mentiras, es para nosotros también. Porque ellos nos sirven de panacea, de plataforma para creer y salir adelante. Entonces tú no te puedes quedar, porque estos fueron hombres de fe. Ellos fueron hombres de fe, le creyeron a Yahweh. Y nosotros como hombres y mujeres en esta noche debemos creerle a Yahweh. Hermano, hermana, pero estamos escuchando la voz de fulano, de sultano. Hermano, hermana, no te debes distraer. ¿Por qué? Abraham solamente escuchó la voz de Yahweh que dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré la tierra que te voy a entregar. Él no se puso con sentimentalismo, ay, voy a dejar a mi mamita, voy a dejar a... No, hermano, hermana, cuando el Señor te dice algo, sal, porque esa salida es para bendición. Éxodo en el hebreo significa salida, y salida de Éxodo, ¿para qué salieron los israelitas? Para ser bendecidos. Entonces, hermano, hermana, la tierra que el Señor nos prometió es la tierra donde debemos estar. Hubo esperanza para el pueblo de Israel. ¿Sí ve? Te pregunto hoy, ¿tienes esperanza? Claro, todavía albergamos algo de esperanza. Para los que son incrédulos, les digo hoy, mira, hermano, tenga esperanza. El Señor te va a bendecir, pero Él quiere que tú seas solamente obediente. Aún las bendiciones también eran para los que no eran judíos, o sea, para las tierras de su alrededor. Por eso Israel tuvo y tiene muchos enemigos. Te pregunto hoy, ¿tú como cristiano tienes enemigos? Y muchos, ¿cierto? Por la causa de seguir ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Si ven, nosotros por la causa nos afligen, nos golpean, nos maldicen, nos señalan, nos critican, es por la causa de seguir a Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, hermana, las promesas de Israel también cogieron los pueblos agnesos. Y yo te digo una cosa, por eso cuando nosotros vamos a un sitio que está desocupado, digamos a una cafetería, tú de pronto dices, oye, esta cafetería es mala porque está desocupada, ¿cierto? Porque uno siempre busca donde haya harta gente. Pero de pronto entraste a la cafetería desocupada. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí ve? La bendición con la que nosotros entramos a ese lugar, primero, le llega a los dueños. Segundo, de afuera, el Señor trae para bendecir al dueño. ¿Sí ven? Se cumple la palabra. Eso no es gratuito. Entonces, hermano, hermana, seamos obedientes. Seamos obedientes y nos daremos cuenta cómo el Señor nos va a levantar. El propósito del pacto de Yahweh con Abraham fue un propósito muy específico. ¿Y era qué? Bendición tras... ¿Sí ve, hermano? El propósito para nuestras vidas es bendición tras de bendición. No es pobreza tras pobreza. Pero ¿por qué Abraham fue bendecido? ¿Por qué Isaac fue bendecido? ¿Por qué Jacob fue bendecido? Por la obediencia. Si nosotros somos obedientes, el Señor nos va a bendecir. Si somos obedientes, hermano, hermana, nos cuesta ser obedientes. A mí no me crean, créanle lo que dice la Biblia. Es que la Biblia nos está hablando hoy. Entonces, dice la palabra que el Señor siempre estará con cada uno de nosotros. Hermano, en el pacto, el propósito llegó a ser muy específico. Te bendeciré. ¿Será que Yahweh no bendijo a Abraham? Claro. Le dijo a Isaac, te bendeciré. ¿Será que no lo bendijo? Claro. ¿No bendijo a Jacob? Claro. ¿Por transferencia de quién? De Isaac, que lo
bendijo. Nosotros como padres debemos bendecir todos los días a nuestros hijos. Sean grandes, grandolones, como sea. Pero no le vaya a echar la bendición, te bendigo mi papito lindo, y cómo está el flaquito, esa Eugenia me lo tiene flaco. No lo maldiga, no le ponga la marca de Satanás. Simplemente tú levantas tu manito y haces una oración. Hijo, te bendigo en el día de hoy, que los cielos, pero no vaya a echarle una retajina, y ahora es que se vaya a emborrachar, lo bendigo, y ahora es que se vaya a jartar. No, hermano, ahí no está haciendo nada. Todo entrar, todo salir, hijo, que sea bajo la bendición del Padre. Y te darás cuenta cómo nuestros hijos son bendecidos y son prosperados. Y sobre todo, cuando tú los bendices, ellos se sujetan a papá y a mamá. Cuando no los bendices, ellos son rebeldes, desobedientes. Y entonces todo eso hace que las bendiciones se tranquen. Entonces, hermano, hermana, específicamente, Yahweh le habló a Abraham. Específicamente hoy, Él nos está hablando. Para que nosotros tengamos claro que todo lo que Él le prometió a Abraham, lo cumplió. Y todo lo que Él nos ha prometido a nosotros, ¿no lo ha cumplido? En parte, ¿cierto? En parte porque es que Él no nos suelta todo. ¿Por qué no nos suelta todo? Porque nos apartamos de la iglesia, nos vamos para el mundo. Entonces Él dice, poco a poco le voy entregando a mis hijos. Entonces, hermano, la promesa fue específica, la promesa fue muy detallada, la promesa se definió y se cumplió. Y tú tienes que creer, mi hermano, que todo lo que el Señor le dijo a Abraham se cumplió hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál era el contenido del pacto? Primero, el entorno de obediencia. Pero a raíz de la obediencia, ¿qué? Primero, hubo promesas personales. Hay promesas personales, hay promesas nacionales y hay promesas universales. ¿Lo conocías en la Biblia? Bueno, pues es bueno que tú aprendas. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Para que no nos engañen. Entonces las personales, dice en Génesis 12, vayamos a Génesis 12, 1 al 3, por favor, llega aquí. Génesis 12, dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré. O sea que, sigamos el 2, por favor. Y haré de ti una gran nación. Pregunto, ¿no se cumplió esa promesa? Claro, porque hasta el día de hoy es una nación que está dividida por continentes, que está dividida por países, pero somos una sola nación hasta el día de hoy. Y te bendeciré, otra promesa. ¿Sí ve? Ya van 2 promesas. Y te engrandeceré, 3 promesas. Tu nombre y serás bendición, 4 promesas. ¿Las tenemos nosotros? Claro, pero es que depende es de nosotros, porque la palabra está escrita. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces, nos va a bendecir, nos engrandecerá. ¿Qué más queremos? Pero ¿por qué le dijo eso a Abraham? Porque Abraham obedecía. ¿Sí ven? Y un viejito a los 75 años, aunque Abraham no era pobre. Lo que pasa es que en Ur de los Caldeos era una región de ¿qué? De mucha brujería, de muchas cosas. Entonces el Señor lo quería desligar para bendecirlo. Por eso, hermano, hermana, Yeshua nos ha desligado muchas veces de la familia para bendecirlo.
Pero muchas veces los hermanos están arraigados y entonces el día domingo, mi vida, vámonos para donde mi suegrito lindo, ahí es que yo los quiero, los amo. Como ellos no hay otros, mentiras, porque tú haces a que le llenen el buche. Pero después de que te llenan el buche, ¿qué? Vámonos. Ya tragamos, indio comido, indio satisfecho, vámonos. Ya nos vamos. Emigration. ¿Sí ven? Y ahí ya no son los buenos suegros. Eso lo hacemos nosotros como humanos. Eso lo hacemos nosotros como cristianos. Por eso las niñas tienen que elegir el idóneo. Que ella no los elija a ustedes. Ustedes tienen que pedir al Señor el idóneo. El niño puro, el niño santo, no el mañoso, no el del aretico, no el del aquí, no que el del cabello así, y que no sé qué, y si sé cuándo, y el que habla así todo gomero, ¿cómo está? Ay, no, usted es de estrato 20, pero menos 20. Tienes que pedir. No le mire el físico, no le mire los ojos, no le mire los crespos, no le mire la nariz, no le mire los barros. Mírele ¿qué? El corazón. Mírele el corazón, el respeto. El respeto de ese joven a la niña, cómo la trata. Pero que mamita, nos vemos allá en la esquina, pero que la vieja no se dé cuenta. Uy, pero como guay, no se vayan a dejar contaminar. Bendeciré a los que te bendicen. ¿Sí? Todos los que nos bendicen, todo lo que tú traes a la tierra que el Señor te entregó, tú eres bendición. Muchos no la han cogido y están diciendo, hoy con esta, pero espero con esta. No, ve con esta y no espere nada. Y te darás cuenta del Señor cómo te bendice. Pero si tú das por interés, no estás haciendo nada. No, yo te hago el favor, pero acuérdate de que yo te hice el favor. Ahí no está haciendo ningún favor. Hágalo desinteresadamente. Listo, hermano, hermana, le hago el favor. Listo, tranquilo. Que sea de corazón, exactamente. De corazón. Pero si tú lo haces no de corazón, sino con la razón, está perdiendo. Entonces, aquí el Señor enaltece la promesa con Abraham. La promesa descendió, ¿cierto? Y hoy está en descenso. ¿Por qué? Porque nos tocó a nosotros, toca a nuestros hijos, a mis sobrinas, toca a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Sí ven? Pero por causa de qué? De una palabra que el Señor en el cuarto pacto le habló a Abraham. Y así como le cumplió a Abraham, así nos va a cumplir a nosotros. Pero si somos hombres y mujeres obedientes. Cierra tus ojos, bendito Padre, Rey Celestial. Te damos gracias en esta noche. Una enseñanza más donde tú nos abres los ojos para entender y ver, discernir el cuarto pacto con Abraham. Así como tú lo bendeciste, así tú nos vas a bendecir. Pero solamente tú quieres que nosotros una vez más seamos obedientes. Perdónanos si hemos sido desobedientes. Perdónanos, Señor, si hemos pensado en cosas que no son agradables o que no son tuyas. Perdónanos, Señor, no nos queremos dejar robar la bendición. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos de corazón. Por eso te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Levantemos el mejor aplauso al Espíritu Santo. Mañana tenemos clase muy a las